Los milagros de Jesús. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Lucas capítulo 5, verso 13. Estimado auditor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré exponiendo sobre los milagros de Jesús, los cuales hizo los días de su carne, y de esta manera le dio cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, con el fin de demostrar que Él es el Mesías que había de venir. Con esto, estimado auditor, no avalo en ninguna manera a los falsos sanadores del día de hoy, los cuales vanagloriosa y arrogantemente dicen tener, entre comillas, la unción del Espíritu Santo para hacer sanidades a los enfermos que van a sus megas iglesias, para ellos ser vistos por los hombres. Y la pregunta que muchos hemos tenido respecto a ellos: ¿por qué estos personajes no hacen sus sanidades en hospitales, en donde sí hay gente necesitada de ser sanada a sus cuerpos? Pero ¿sabe qué, estimado auditor? Ellos ya tienen su propia recompensa. Comencemos. En los días de su carne, el Señor Jesús, aparte de entregarse voluntariamente a morir en la cruz por nuestros pecados en lugar de nosotros, que dicho sea de paso es lo más importante de su primera venida y lo más importante del día de hoy, por supuesto. Él hizo una gran cantidad de milagros en las regiones de Judea, Capernaú, Belén, Galilea, Corazín y Bethsaida, entre otras, como una forma de predicar el evangelio del reino, demostrando por medio de estos a las muchedumbres de personas que Él es el Mesías que habría de venir para redimir los pecados del pueblo, de Israel, y del mundo de acuerdo a las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías capítulo 35 de los versículos del 4 al 6, vemos cómo Isaías profetizó los milagros que hará Jesús, o el Mesías, si usted quiere decirle, cuando éste esté en la tierra. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrente la soledad. Estimado auditor, Jesús hizo increíbles milagros por medio del Espíritu Santo de Dios, y a causa de estos muchedumbres de personas quedaban atónitas y se maravillaban de que los ciegos vean, de que los mudos hablen, de que los cojos puedan caminar rectos sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, de que los leprosos sean limpiados, de que los enfermos sean sanados, de que los endemoniados sean libertados, de que los paralíticos puedan levantarse de sus lechos por ellos mismos, de que los muertos resuciten, de que un hombre con su mano encogida le sea restaurada, y que 5 panes y 2 peces sean multiplicados para alimentar a 5.000 personas. Pero tenga en cuenta, estimado auditor, que por medio de los milagros que son claramente señales hechas por el Espíritu Santo, Jesús predicaba el Evangelio para demostrar a las muchedumbres de personas que eres el Mesías, que había de venir. Sin embargo, muy pocos, pero muy pocos de ellos habían creído que Jesús era el Mesías, lo cual nos da a entender que esos pocos estaban muy bien apercibidos de los tiempos y como consecuencia discernían muy bien las señales que el Señor hacía, porque habían oído o estudiado las Escrituras, en especial el libro del profeta Isaías, y ellos creyeron genuinamente, es decir, con fe, que aquel hombre de los milagros es el Mesías, el Salvador. ¿Acaso no era más fácil que Jesús dijera a las muchedumbres de personas que Él es el Mesías, el hijo de David, y ya? O como respondió él mismo con una pregunta a los escribas tras sanar a un paralítico: ¿es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Respondamos esta pregunta con Éxodo capítulo 3 y 4, cuando Moisés fue ordenado por Jehová a liberar al pueblo de Israel bajo el yugo de Egipto, los cuales estaban muy cargados, angustiados y sin esperanza por la dura servidumbre. Debía demostrar al pueblo que él era enviado de Jehová para liberarlos del pesado yugo de Faraón. Y para que le creyesen, Jehová le mandó a Moisés que haga 3 señales al pueblo:
La primera, la señal de la vara que se transforma en serpiente al echarla en tierra y se devuelve vara nuevamente al tomarla Moisés. La segunda señal, mostrar al pueblo la mano leprosa de Moisés, la cual al introducir su mano limpia en su seno y al sacarla, ésta saldrá leprosa y sanará de la lepra al introducirla nuevamente en su seno. Y la tercera señal, las aguas del río que derramadas en tierra se hacen sangre, todas las cuales hechas por medio del poder de Dios. Repito, con el fin de demostrar a Israel que Moisés es el enviado de Jehová, el enviado del yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Siguiendo con Éxodo, en el capítulo 7, cuando Moisés representando el Espíritu Santo y Aarón representando el profeta de Moisés, fueron hasta el mismísimo Faraón, la autoridad máxima terrenal de la época, y le exigieron por parte de Dios que liberase al pueblo de Israel de su yugo. De lo contrario, Jehová Dios hará maravillas y señales en Egipto, obviamente en contra de los egipcios, para que sepan quién es el Dios de Israel y para que el pueblo sepa que Jehová, el Dios de ellos, y de esta manera fue endurecido el corazón de Faraón por parte de Dios con la intención de no dejar ir al pueblo tan fácilmente para servir a Jehová Dios en el desierto. Y él muestra aquellas señales y milagros, y sepan muy bien quién es Jehová Dios. Aquellas señales y milagros fueron la vara de Aarón, la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga de las tinieblas, la muerte de los primogénitos de Egipto, y como no olvidar el milagro del Mar Rojo donde Jehová Dios abrió las aguas para que el pueblo de Israel cruzare, escapando así de Faraón y de su ejército que estaban dispuestos a matar al pueblo, y para que este último supiera muy bien quién es Jehová Dios, el Dios de ellos. De la misma manera, estimado auditor, Jesús hacía milagros de sanidad para que las muchedumbres de personas sepan que Él es el Mesías, el enviado de Dios, para redimir los pecados de los judíos y también de gentiles, ya que ellos estaban expectantes que apareciera finalmente el Mesías que los salvase de sus pecados. Del mismo modo, el Espíritu Santo le dio dones de sanidad a los apóstoles de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como a Pedro y a Pablo, para que le creyesen que ellos predicaban el verdadero evangelio de salvación de Cristo Jesús, ya que no bastaba solo con decirlo de boca. Sin embargo, hoy en día este don ya no está en vigencia. En los evangelios vemos algunos de los milagros que Jesús hizo, en donde muchedumbres de personas estaban atónitas y maravilladas por las increíbles cosas que Jesús hacía, de los cuales ellos nunca antes lo habían visto. Cuán gran cantidad de personas lo seguían. Vino un leproso a sus pies para que lo sanase de la lepra, ya que éste sabía que Jesús sanaba, y le dijo: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano hacia él, le dijo: Quiero, sé limpio. Y su lepra desapareció al instante, y las muchedumbres de personas que estaban allí fueron testigos oculares de todo esto. Pero, ¿habrán creído algunos de ellos que Jesús es el Mesías, o solo lo reconocieron como uno que hacía los milagros y ya? Jesús va hasta Capernaú, donde se le apareció un centurión y le rogaba a él diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y el Señor Jesús le respondió: Yo iré y le sanaré. Y en señal de reverencia y sabiendo su condición en la que estaba delante de Jesús, el centurión le responde: No soy digno que entres bajo mi techo. Es decir, estimado auditor, aquel centurión era indigno, de acuerdo a sus propias palabras, de recibir a Jesús en su casa, una clara señal de un corazón arrepentido, y dijo a Jesús: Solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, que digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al igual que el centurión sabía que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre para hacer los milagros por medio del Espíritu Santo, y ordenaba, por ejemplo, a la ceguera, a la mudez, a la enfermedad o a la muerte que desapareciesen. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La fe del centurión, él sabía que Jesús era el Mesías, y su siervo fue sanado, y conforme a lo que creyó, le fue hecho.
En Mateo capítulo 9, verso 20, cuando Jesús se disponía a ir a resucitar a la hija de un hombre principal, la hija de Jairo, una mujer enferma de flujo de sangre desde 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, y decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Y Jesús, como sabía los pensamientos de esa mujer, se volteó a mirarla y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y siendo aquella mujer enferma, salva en el instante. Sin lugar a dudas, ella sabía que Jesús era el Mesías, al decir en su corazón, si tocare solamente su manto seré salva. ¿Y qué decir de la mujer cananea de Mateo capítulo 15, una mujer gentil de la región de Tiro y Sidón, despreciada por los judíos y tratada como una vil pecadora? Clamó a Jesús en aquella región al verlo y gritó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¡Wow! Le dijo a Jesús, hijo de David. La mujer cananea, es decir, ella ya había creído que Jesús es el Mesías desde antes. Y para probar su fe, Jesús decía a sus discípulos que Él es enviado solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, no para las ovejas de otro redil. Pero ella insistía y sabía que Jesús era el hijo de David, por quien Jehová Dios había jurado a Abraham en Génesis capítulo 22, verso 18, que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto Abraham obedeció a la voz de Jehová sobre sacrificar a su hijo, a su único hijo Isaac, en el monte de la tierra de Moriah, y le insistía, Señor, socórreme. Y Jesús nuevamente probó la fe de la mujer cananea, diciéndole, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, no está bien darle salvación a otros que no sean los hijos de Israel. Y en su extrema fe le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sabía que Jesús es el Mesías. Y él le dijo, oh, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otro caso de fe en que Jesús es el Mesías está en Marcos capítulo 10, de los versículos del 46 al 52. Es el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que se encontraba mendigando junto a un camino. Y esto yendo que se acercaba a Jesús, sus discípulos y muchedumbres de personas comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba aún más fuerte a Jesús por misericordia, a pesar que le pidieron que se callara. Estimado auditor, ese hombre ciego sabía que Jesús es el Mesías y Jesús acercándose a él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le replica, Maestro, que recobre la vista. Y el Señor Jesús hizo conforme a la fe de Bartimeo. Vete, tu fe te ha salvado. Y sus ojos fueron abiertos y entró la luz. Espiritualmente, los ciegos son aquellos que no pueden ver los misterios de Dios, los no salvos, los muertos espirituales, porque aquellos misterios se han de discernir por el Espíritu y esa luz es el Espíritu Santo. Y por último, vemos en Mateo capítulo 21, en el contexto de la purificación del templo de Dios, donde el Señor Jesús echa fuera de a aquellos que hacían comercio, volcando las mesas de los cambistas y la silla de los vendedores de palomas. Sin mayor preámbulo, estimado auditor, en su templo vinieron a él ciegos y cojos, y por el poder de Dios Jesús los sanó, y muchos creyeron que él era el Mesías, aclamando, Hosana, hijo de David, que quiere decir, sálvanos, hijo de David. Estimado auditor, si hubo personas que creyeron que Jesús es el Mesías por medio de las señales, los milagros y por la fe de ellos, fueron salvos de sus pecados, bien lo dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, verso 4, el justo por su fe vivirá. En los evangelios, Juan el Bautista, estando encarcelado, oyó de las maravillas de Jesús y tenía casi la seguridad de que Jesús es el Mesías esperado, aquel que venía tras él, que él mismo decía que no era digno de llevar su calzado, y para eliminar ese casi, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús directamente, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y con mucha inteligencia le responde, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Con esta respuesta, Jesús quiso decir, así es Juan, yo soy aquel que había de venir. Y Juan el Bautista debió creer que Jesús es el Mesías. Y Jesús se sabía que Juan conocía del libro del profeta Isaías, ya que la respuesta que dio está en Isaías capítulo 35, versos 5 y 6. Por otro lado, están los incrédulos, los que no creyeron que Jesús es el Mesías, independiente de las señales evidentes mostradas a ellos. En los evangelios vemos uno de los grandes milagros hechos por Jesús, que fue la alimentación de 5.000 personas, quienes padecían de hambre, multiplicando solo 5 panes y 2 peces que estaban en manos de sus discípulos, los cuales fueron más que suficientes para alimentar a esa gran muchedumbre de personas, y se saciaron hasta más no poder, sobrando aún del alimento. Sin embargo, a pesar de tan extraordinario milagro, los evangelios no cuentan si hubo alguno de estos 5.000 que hayan creído con fe que Jesús es el Mesías Salvador, lo cual es lamentable. Solo saciaron su necesidad temporal, pero no su gran necesidad de salvación de sus almas. Ahora bien, vemos en los evangelios de Mateo y Lucas los ayes de las ciudades impenitentes, cuyos habitantes no se arrepintieron a pesar de que en aquellas ciudades Jesús hizo muchos de sus milagros. Y él decía, ay de ti Corazín, ay de ti Bethsaida, que traducido es, pobre de ustedes, porque si los milagros de Jesús hubieran sido llevados a cabo en las ciudades destruidas en el pasado como Tiro y Sidón y Sodoma y Gomorra, éstas sí se hubieran arrepentido, y a causa de esto su castigo en el día del juicio será aún mayor. Lo mismo va para Capernaú, en donde muchos milagros se hicieron. Jesús mostró las maravillas del cielo a aquellos habitantes, pero aún así no se arrepintieron. Levantada fue Capernaú hasta el cielo, y hasta el hada será abatida. Estimado auditor, a pesar que somos muy pocos los que predicamos el Evangelio de Salvación en redes sociales, si usted constantemente se mantiene rechazando el Evangelio y si muere con sus pecados sin perdonar, tenga por seguro que su castigo eterno será aún mayor de que aquellos que murieron en las mismas condiciones que usted, pero que no escucharon el Evangelio. Por otra parte, los escribas y fariseos, que se jactaban de ser conocedores de la ley y de ser hijos de Abraham, eran unos ciegos y sordos, porque tenían las señales enfrente de sus ojos, y aún así no creyeron y discutían con el Señor Jesús. ¿Estos religiosos hipócritas tendrán conocimiento de las profecías mesiánicas? Al parecer no. Siguiendo con los evangelios y con estos religiosos incrédulos de corazón duro, los escribas y fariseos vieron los milagros y maravillas de Jesús, como la sanación de un mudo, la sanación de un hombre con la mano encogida en una sinagoga judía, la expulsión de demonios de personas, en donde en vez de creer con fe que Jesús es el Mesías, endurecían aún más sus corazones, y aún se atrevieron a decir que el Señor echaba a los demonios por medio de Belcebú, blasfemando de esta manera contra el Espíritu Santo de Dios. Y no contento con estos religiosos hipócritas y malvados le pidieron más señales al Señor con el fin de discutir con él y tentarle, y el Señor Jesús le respondió con sabiduría. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¡Wow! Estimado auditor, si estos religiosos no creían en las señales que Jesús hacía para demostrarles a ellos que Él es el Mesías, entonces lo habrían de creer cuando ellos estén en un lugar oscuro, con sed sin esperanza, en el infierno, pero para ellos será demasiado tarde. Bien se cumple en ellos la cita del Señor Jesús de la profecía de Isaías capítulo 6 de los versos 9 y 10. De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Usted, estimado ateo existencialista, usted que cree en la mala ciencia y en el evolucionismo, que demanda señales para creer en la existencia de Dios, le digo que las señales están a la vista para que usted las vea. ¿Tiene la creación, estimado auditor ateo,
como dice la epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Además, mi estimado auditor ateo, tiene la conciencia, usted como creación de Dios, Él puso su ley en el corazón de usted. Así que de nada le sirve escapar de Dios, porque está imposibilitado de hacerlo. Estimado señor ateo, si usted sigue negando la existencia de Dios y por sobre todo sigue negándose a creer en el Evangelio de Salvación a pesar de las señales visibles, entonces usted tendrá otra señal, la señal del profeta Jonás, para que crea. Pero ya será demasiado tarde porque esa señal se le mostrará cuando usted esté en la condenación eterna, en el infierno, para que su alma sea lanzada en el lago de fuego en el día del juicio. Y le aseguro que por toda la eternidad será usted un eterno creyente. Estimado ateo, evite esa segunda señal, se lo ruego, y escoja la primera señal para encaminarlo hacia la salvación de su alma, el Evangelio, que Cristo Jesús murió por sus pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estimado auditor, si usted dice ser cristiano, dice haber aceptado a Jesús en su corazón, que dicho sea de paso, no es el Evangelio, y dice seguirlo, déjeme decirle que muchedumbre de personas siguieron a Jesús por sus milagros y quedaban maravilladas y atónitas, pero gran parte de ellos no creían que él era el Mesías Salvador y terminaron arengando a Pilato para que lo crucificasen, a pesar de no hallar culpa en él. Estimado auditor, que usted dice ser cristiano, ¿qué busca de Cristo? ¿Busca de él sanidad emocional, una salud inquebrantable, prosperidad económica y familiar? Bien lo dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 26. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Estimado auditor cristiano, ¿usted ha nacido de nuevo? ¿Está el Espíritu Santo morando en usted por haberse arrepentido y creído en el Evangelio? Examine su fe, estimado auditor cristiano. Es un mandamiento apostólico. Recuerde que ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchedumbres de personas entran por ella, como dice Mateo capítulo 7. Y para seguir, muchos de los que se decían cristianos le dirán al Señor en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y el Señor les declarará: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Es usted, estimado auditor, cristiano como aquellos que creyeron que Jesús es el Mesías Salvador, como el ciego Bartimeo, como el centurión, o como la mujer del flujo de sangre? ¿O tal vez usted es de las muchedumbres de personas que dicen seguir a Jesús por sus milagros, pero que no han creído que Él murió por los pecados de ustedes de la cruz? Y por último, para los charlatanes del día de hoy que dicen sanar enfermos, recuerden que Satanás y sus ángeles también pueden hacer falsos prodigios para engañar. E incluso los mismos hechiceros de Faraón en el libro de Éxodo podían hacer los mismos milagros que hizo Aarón, como la vara que se transformaba en culebra y transformar el agua en sangre, pero estos lo hacían por medio del poder de las tinieblas. Sus prosélitos no van a buscar el perdón de sus pecados en aquellos mega iglesias, sino que a saciar sus necesidades temporales, terrenales y su carnalidad. Estimado auditor, no ignore las señales que están a sus ojos y oídos. Dios le ha puesto conciencia y usted sabe en lo más profundo de su corazón que es malo y que su existencia es eterna. No ignore este mensaje de salvación. Arrepiéntase, reconózcase pecador, que ha transgredido la ley moral de Dios, y a causa de esto usted está condenado a pasar una eternidad en el lago de fuego. Y crea que el Señor Jesús en la cruz murió por sus pecados y el Señor le declare inocente de los cargos en su contra por la fe en el Evangelio. Estimado auditor, una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.